Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando con muchísima ansia, y es que vamos a sumergirnos de lleno en uno de los temas más comentados y que ha mantenido a tantos fanáticos en vilo durante meses, las confesiones de Ander Cell sobre su relación con Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar todo lo que se ha revelado, los detalles que nos han llegado y por supuesto, a analizar qué significa todo esto para nosotros como seguidores de esta pareja que ha conquistado tantos corazones. Así que, quédense hasta el final porque se vienen unas revelaciones jugosas y mucho de qué hablar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que darle al botón de suscribirse es totalmente gratis y les garantiza que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que, manos a la obra. Música de intro pegadiza y visuales de Ande y Kerem juntos, quizás clips de sus series o momentos públicos. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia que parece sacada de una telenovela? La relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Desde que protagonizaron juntos Senkal Kam, Llaman a mi puerta, la química en pantalla era tan palpable que la conexión traspasó las cámaras y se convirtió en un fenómeno en la vida real. Vimos un sinfín de rumores, de especulaciones, de fotos robadas, de viajes juntos, y luego, un silencio que alimentó aún más el misterio. Y ahora, parece que Ande ha decidido romper ese silencio, a su manera, con unas confesiones que nos han dejado a todos con la boca abierta. La periodista y amiga cercana de Ande, Müjde Aslanlı, ha sido una de las principales fuentes de esta información. Según lo que se ha reportado, Ande ha abierto su corazón y ha hablado con una sinceridad que pocas veces habíamos presenciado públicamente. No se trata de un comunicado oficial, sino de conversaciones más íntimas que, evidentemente, han salido a la luz, y la verdad es que nos dan una perspectiva completamente diferente de lo que vivimos como espectadores de su historia. Uno de los puntos clave de estas confesiones es la intensidad de su relación y cómo vivieron esos momentos juntos. Ande, según se desprende, no oculta la profunda conexión que existió con Kerem. Habla de un amor verdadero, de un vínculo que trascendió la ficción y que marcó una etapa importante en su vida. No se trata de una relación pasajera o superficial, sino de algo que ella describe como significativo y que dejó una huella imborrable. Esto es importante porque, para muchos de sus seguidores, la autenticidad de su amor era algo que siempre se intuía, pero ahora, con sus propias palabras, se confirma esa percepción. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? La vida de una figura pública, y más aún cuando se trata de una relación tan mediática, está llena de presiones y expectativas. Ande, en estas confesiones, también ha hablado de las dificultades que enfrentaron. La constante atención de los medios, la invasión de la privacidad, el escrutinio público de cada uno de sus movimientos, todo eso, sin duda, debió haber sido abrumador. Imaginen vivir una relación bajo el microscopio de miles, incluso millones de personas. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia es analizada y comentada. Esto genera una presión enorme que puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. Y parece que Ande ha sido muy honesta sobre cómo les afectó todo esto. Un aspecto crucial de lo que se ha revelado es la naturaleza de su separación. Si bien en su momento hubo muchas especulaciones, desde infidelidades hasta problemas de incompatibilidad, las confesiones de Ande parecen apuntar a una razón más profunda y a la vez, más dolorosa, el desgaste. La intensidad de la relación, sumada a las presiones externas, habría llegado a un punto en el que, a pesar del amor que existía, se volvía insostenible mantenerla. Ande habría confesado que, a pesar de quererse mucho, las circunstancias y el estrés acumulado los habrían llevado a tomar caminos separados. Esto, para muchos, puede ser una revelación dolorosa pero también comprensible. No siempre el amor es suficiente para superar todos los obstáculos, y la vida real,
con sus complejidades, a veces nos pone a prueba de maneras inesperadas. Otra cosa que ha salido a la luz es la forma en que Ande ha procesado esta ruptura. Se ha hablado de que ella ha tomado tiempo para sanar, para reflexionar, y para centrarse en sí misma. No se trata de una persona que se haya quedado anclada en el pasado, sino de alguien que ha aprendido de la experiencia y que ha utilizado ese aprendizaje para crecer. Ha mencionado la importancia de priorizar su bienestar emocional y su desarrollo personal. Esto es un mensaje muy poderoso, especialmente para las mujeres jóvenes que la admiran. Demuestra que, a pesar de las decepciones amorosas, siempre es posible salir adelante y reconstruirse. Y hablando de su vida actual, es importante mencionar que Ande ha sido vista recientemente con un nuevo interés amoroso, el empresario Akan Sabank. Si bien esto ha generado revuelo, las confesiones de Kerem, aunque no tan extensas, también dejan entrever que ambos han seguido adelante. Parece que Ande ha sido muy cautelosa al respecto, no queriendo faltarle el respeto a su pasado ni tampoco generar polémicas innecesarias. Ha preferido mantener un perfil bajo, pero las insinuaciones están ahí y son difíciles de ignorar. Lo que queda claro es que, a pesar de lo que vivieron, ambos han encontrado la manera de seguir adelante con sus vidas. ¿Y qué hay de Kerem? Si bien el foco principal de este vídeo son las confesiones de Ande, es imposible hablar de su relación sin mencionar su contraparte. Kerem, por su parte, ha mantenido una postura más reservada. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado entrever que la relación con Ande fue muy importante para él y que guarda un gran cariño por ella. Ha evitado entrar en detalles escabrosos, optando por mensajes de respeto y admiración mutua. Esto, de alguna manera, complementa lo que Ande ha dicho. Ambos parecen tener un recuerdo positivo de lo que vivieron, a pesar de la eventual separación. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para empezar, nos recuerda que las celebridades, a pesar de su vida glamorosa, son seres humanos con emociones complejas. Sus relaciones, como las nuestras, pueden ser intensas, maravillosas, pero también dolorosas y complicadas. Nos enseña que el amor, por sí solo, no siempre es suficiente para superar las adversidades, y que el respeto mutuo y la comprensión son fundamentales. También nos muestra la importancia de la privacidad. A pesar de que disfrutamos de seguir sus vidas, hay un límite y es crucial respetarlo. Las presiones de ser constantemente observados pueden ser devastadoras. Ande, al hablar ahora, parece haber querido recuperar un poco de control sobre su propia narrativa, eligiendo cómo y cuándo compartir sus experiencias. Y para los fanáticos, creo que estas confesiones nos invitan a ser más empáticos. En lugar de juzgar o especular salvajemente, deberíamos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona que ha vivido sus propias batallas, sus propias alegrías y sus propios desamores. El hecho de que su relación haya terminado no significa que el amor que existió no fuera real o importante. Considerando todo esto, y volviendo a las palabras de Ande, lo que más resalta es la madurez con la que ha abordado el tema. No hay rencor, no hay acusaciones, solo una reflexión honesta sobre una experiencia vital que la ha marcado. Ha sido una montaña rusa de emociones, y parece que ella ha logrado descender de ella con la cabeza alta, lista para seguir construyendo su futuro. Y es que, al final del día, esta es la belleza y la complejidad de las relaciones humanas. Están llenas de altibajos, de momentos de euforia y de instantes de dolor. Lo importante es lo que aprendemos de ellas, cómo nos transforman y cómo nos preparan para lo que venga después. La historia de Ande y Kerem, esa que nació en las pantallas de televisión y se proyectó en la vida real, nos ha dado innumerables momentos para recordar. Y ahora, con estas confesiones, tenemos una visión más completa, más profunda, sobre todo, más humana de lo que fue. Nos permite apreciar no solo la química que vimos en pantalla, sino también la autenticidad de sus sentimientos y la complejidad de sus vidas privadas. Así que, para resumir,
hemos hablado de la intensidad de la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, de cómo su amor traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Hemos explorado las presiones que enfrentaron como pareja pública y cómo estas circunstancias, a pesar de su amor, terminaron desgastando su vínculo. Hande ha confesado que la separación, aunque dolorosa, fue una consecuencia de ese desgaste acumulado, pero que ha aprendido y sanado, centrándose en su propio crecimiento personal. Y aunque el enfoque principal ha sido Hande, también hemos tocado cómo Kerem ha hablado de su relación con respeto y cariño. En definitiva, hemos analizado cómo estas confesiones nos ofrecen una mirada más profunda y humana de su historia, recordándonos la complejidad de las relaciones y la importancia de la empatía. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que hayan podido entender mejor todo lo que ha rodeado a esta famosa relación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas confesiones de Andercel. ¿Les sorprendieron? ¿Qué opinan de las presiones que enfrentan las parejas de celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir apoyando al canal, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos. Os que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Unirse a nuestra comunidad es sencillo y nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós. Música de outro y pantalla final con enlaces a otros vídeos y botones de suscripción.